Cada película parece explotar algo en nuestro cerebro adolescente que nos encanta. Filmó algunas de las películas de terror y ciencia ficción más memorables. Él siempre ha estado buscando esos aspectos que nos hacen saltar. Fue desagradable, fue extremo. Él está ahí para aterrorizarte y sientes que estás en manos de un narrador inestable. I've got a message for you, and you're not going to like it. Look at his chest. Un hombre colapsa en una pila de insectos en Prince of Darkness de John Carpenter. Ready for death. Es uno de los muchos momentos que le dan el apelativo de maestro del terror. Jesus Christ. Creo que las películas de Carpenter son de verdadero terror. No hay nada absurdo en esas películas. No soy un cineasta intelectual, así que sí, dame un balde de sangre y te lo voy a arrojar. John Carpenter es principalmente conocido como una especie de director de cine de culto. Él nunca recibió el respeto que se merece. Padre del cine slasher, John Carpenter ha puesto su sello distintivo al horror, la ciencia ficción y la acción. Pero su carrera de éxitos de culto influyentes también ha estado plagada de fracasos que lo mantuvieron al margen del mundo del cine. Este maestro del minimalismo tiene su mejor momento con solo muy poco. John Carpenter fue uno de los primeros directores que desde que era niño tenía la capacidad de reconocer. Halloween de John Carpenter, The Fog de John Carpenter, fui muy consciente de mi gusto por él. Y no sé cómo un cineasta en particular puede definir un periodo en tu vida, pero eso es lo que hicieron sus películas en mí. La mayoría de los que se consideran directores de cine B hacían las películas más interesantes que en cualquier otra época. Trataban de explicar algo muy básico y fundamental para la condición humana. Esos directores te llevarán en un viaje y es como decirnos: esto podría suceder. Él sabe algo que yo no. John Carpenter creció en la década de los 50 en Kentucky, viendo westerns de Howard Hawks y las películas de terror de bajo presupuesto. Las películas de Howard Hawks son mis favoritas. Only Angels Have Wings, Rio Bravo, His Girl Friday y muchas más. En la Universidad del Sur de California, colaboró en un cortometraje sobre un niño de una gran ciudad que se viste como sus héroes del oeste para vivir sus fantasías de vaquero. Al comienzo de su carrera, John Carpenter obtuvo un Oscar por su primer cortometraje de estudiante. La próxima película de Carpenter también comenzó como un proyecto de estudiante, pero finalmente se transformó en una presentación teatralizada de bajo presupuesto. En el centro de Orson Welles hicieron una maratón de ciencia ficción. Las mejores 24 horas de mi vida. La primera película que mostraron fue Dark Star. Hay un alienígena que es como una pelota de playa inflable. Parece un tomate con patas y es asombroso. Tratan de perseguirlo por toda la nave. Realizado con solo $60,000, la mezcla de económicos efectos especiales y de humor alucinante de Dark Star enmarca la historia de 3 hombres perdidos en el espacio. Fue escrito por Carpenter y Dan O'Bannon, pero Dan O'Bannon se fue a escribir Alien. Si miras Dark Star y luego ves Alien, verás que el fruto de esas ideas son trabajadas por 2 niños recién salidos de la escuela de cine. El estilo minimalista y de bricolaje de Dark Star demuestran la capacidad de Carpenter para cumplir con un presupuesto reducido, lo que le da la oportunidad de hacer una segunda entrega. Assault on Precinct 13 es una película de asedio sobre unas pandillas que se vengan de la policía. Los líderes de pandillas que se unen en un pacto de sangre para destruir el Distrito 13 apenas dicen una sola palabra en toda la película. Me gustan las películas con situaciones simples, y eso es lo que tiene John, esa habilidad de dar una premisa que en cuanto la escuchas no puedes esperar a verla. Carpenter acepta sus limitaciones de bajo presupuesto en la impactante escena en la que una niña se cruza con la pandilla sedienta de sangre. Can I get an ice cream? La niña en Assault on Precinct 13 es algo que John llamaría uno de sus trucos más baratos. Se trata del hecho que en el instante en que ella se vaya, This is regular vanilla. la audiencia diga, él no va a asesinar a la niña de la película de Disney, ¿o sí? I wanted vanilla twist. Y luego, por supuesto, lo hace. ¿Qué mejor manera de instaurar a un chico malo que asesinando a una niña inocente?
La tensión creada por el tiroteo de la pandilla se amplifica con la banda sonora, que al igual que el guión, está escrita por Carpenter. La banda sonora es tan parte de la narrativa como son los personajes. Solo necesitas un dun 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 dun. Lo que hizo con los sintetizadores, lo que hizo con el sonido, incluso con el diseño de audio, está adelantado a su tiempo y aún lo está. Ves 1,000,000 de películas, sales y dices, tararéame un pedazo de la música de la película. No puedes recordar nada de ella, pero siempre puedes recordar las cosas de él porque hace lo que necesita hacer. No teníamos dinero. Era barato y era rápido. Así que entré, grabé la música y la agregué con mis limitaciones como músico. Eso es lo que podía tocar. Después de críticas divididas en los Estados Unidos, Precinct 13 tuvo una respuesta abrumadoramente positiva en el Festival de Cine de Londres y en toda Europa. Le fue muy bien a pesar de que fue hecha con poco dinero. Carpenter recibió el triple de presupuesto para su próximo proyecto y revolucionó el mundo del cine de terror. Halloween realmente redefinió las películas modernas de terror. No se usaba el término película de terror en ese entonces. No existía, decíamos, películas de monstruos como Drácula, Frankenstein, Wolfman. Es con lo que crecí. Y no fue hasta que vimos Halloween que hizo que cambiara. Halloween introdujo la nueva época de oro del terror en los 80. Se hablaba de esa famosa historia y de la película mostrada a la audiencia que decía que no asustaba a nadie. Y luego Carpenter tomó la película, la rescató por completo y la gente estaba totalmente aterrorizada. Una escena típica en el patio de la escuela se convierte instantáneamente en un horror gracias al aguijón musical de Carpenter. La música de Halloween es tan icónica como el tema de Jaws. La importancia y el peso de la banda sonora en una película de terror es primordial. John Carpenter, también como compositor, es tan legendario como John Carpenter siendo el director. Después de un tiempo, calificar mis propias películas se convirtió en otra voz creativa. Desde la secuencia inicial de Halloween, Carpenter usa su mayor presupuesto para crear técnicas que definirían la próxima década de películas slasher. Usamos un equipo llamado Panaglide, que es la versión de Panavision de una Steadicam. Hicimos esa toma inicial desde el punto de vista del asesino. Agarra el cuchillo, sube las escaleras y camina hacia su hermana. Estamos desde la perspectiva del asesino, así que John Carpenter hace que la audiencia se involucre en este asesinato. Y creo que esa fue la primera vez que la mayoría de la audiencia de Norteamérica vio algo así. Cuando los padres de la niña muerta vuelven a casa y le quitan la máscara al asesino, descubren a su propio hijo, Michael. Me encantó Halloween, por esa fuerza de maldad pura que puede matarte en tu propio hogar y que toma la forma de Michael Myers. No estás seguro ni en tu propio hogar. Algo vendrá y te apuñalará y no hay propósito para eso. Creo que hay maldad en el mundo y que hay maldad en la naturaleza. Es real. Vi eso siendo un niño. Y exploro ese tipo de cosas que veo en mi carrera. 15 años después de asesinar a su hermana, Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a casa a una juerga asesina el día de Halloween. Le dio a John la oportunidad de impregnar al asesino con cualidades sobrenaturales, proyectándolo como una oscura fuerza. Para luchar contra el mal, Carpenter utilizó un nuevo ícono en el cine de terror, la llamada Última Chica. Halloween es uno de los ejemplos más importantes de la última chica en las películas de terror. Una estudiosa e ingeniosa joven se diferencia de sus compañeros adolescentes sexualmente activos que son seleccionados uno por uno. Carpenter presenta a Jamie Lee Curtis en su papel inicial como la niñera que nunca cede, incluso cuando es acorralada por Michael Myers en el armario de la habitación. La última chica termina engañando y golpeando al asesino y ella sobrevive al final de la película. Michael es una especie de máquina de matar que aparece recurrentemente, porque al final creemos que está muerto hasta que él se levanta así, de una forma muy peculiar. Siempre fue tan lento caminando que te volvía loco al verlo. No recuerdo haber visto nada más así.
Los monstruos o no estaban ahí o estaban muertos. Eso era muy alucinante. Halloween continuó ganando $60 millones en los Estados Unidos y generó una de las franquicias más exitosas en la historia del cine. Fue más que un placer para el público. En cierto sentido, fue un cambio de juego para toda la industria. Pero tal vez eso también era difícil. Es como una banda que tiene un éxito con su primer disco y luego pasa el resto de su vida persiguiéndolo. El éxito llevó al director más allá del borde y lo acercó a su héroe consagrado, Howard Hawks. El alguna vez rudimentario estudiante de cine ahora tenía $6 millones para hacer su próxima película. Nueva York es una prisión de máxima seguridad, lo que es brillante, y el avión del presidente se cae. El presidente de los Estados Unidos desaparece en el Manhattan postapocalíptico de Carpenter, que ahora es una amurallada prisión. Los oficiales del gobierno reclutan a Snake Plissken bajo amenaza de muerte para rescatar al presidente. Lo que Carpenter amaba sobre John Wayne lo encontró en Kurt Russell. Él realmente sabe cómo hacer esto, es decir, simplemente le crees. Desde el primer minuto que ves a Snake Plissken, él va mostrando fanfarronería mientras camina al estilo de John Wayne. Obviamente sabes que él es un tipo rudo, no solo por el parche en su ojo, sino su actitud. Es como si no le interesara el presidente, y la verdad no creo que le importe a nadie, ¿cierto? We're still at war, Pliskin. We need him alive. I don't give a fuck about your war. Or your president. John es un poco irritable y también en ocasiones es cínico. Así que los personajes son un poco malhumorados, como Snake Plissken, quien no es un héroe, él es solo un cretino. Escape from New York fue un éxito, recaudando más de $20 millones, y Snake Plissken se convirtió en un ícono de las películas de acción. Snake Plissken nos gustaba tanto porque simplemente era genial. No necesitamos profundizar más. Así era, y es todo. Montando en una ola de éxito, Carpenter consiguió el trabajo de sus sueños, la oportunidad de rehacer la película de su héroe con un giro anormal. The Thing es una de las mejores películas de terror que se hayan hecho jamás. En The Thing de John Carpenter, una docena de investigadores situados en la Antártida hacen un inquietante descubrimiento. Se topan con los restos de un ser de otro mundo, una bestia que se puede transformar en cualquier cosa, incluyendo seres humanos. We found this. Cuando los hombres descubren la cosa, Carpenter revela suntuosos efectos especiales que no se parecen en nada al económico minimalismo de sus primeros filmes. Hay una secuencia que me enorgullece. Es cuando la cabeza de Norris se desprende. Comienzan a crecerle ojos y miran hacia la esquina. Esa es la razón por la que aquellos que hacen efectos especiales lo hacen para vivir. Es lo único en lo que coinciden. La cabeza mutante lleva la técnica del horror a un nuevo universo de efectos especiales. Le pregunté a John, ¿cómo se te ocurrió la idea del aspecto de esas criaturas? Dijo, vino a mí en un sueño y yo dije, vaya, no quiero estar en tu cabeza. En la versión original de The Thing de Howard Hawks, los hombres se unen para derrotar a las criaturas alienígenas. Pero en la versión de Carpenter, los hombres se dividen por la sospecha y la paranoia. Somebody in this camp ain't what he appears to be. Right now, that may be one or two of us. By spring, it could be all of us. En la película siempre hay una sensación de podría ser él o tal vez él o quizá él. Kurt Russell interpreta a R.G. McGrady. Él insiste en que todos se hagan un análisis de sangre para probar que ellos no son la cosa. La paranoia y el miedo comienzan a infiltrarse. We're gonna draw a little bit of everybody's blood. Ya no puedes confiar en quién es quién. We're gonna find out who's the thing. Una de todas esas personas podría ser la cosa en cualquier momento y ni siquiera lo sabrías. La desconfianza del hombre es ciertamente un tema muy fuerte y se ve en la escena de la muestra de sangre. El sonido al rebanar el pulgar es lo más doloroso de la película. Ese corte en el dedo y la sangre derramada en el plato de Petri, recuerdo que me hizo temblar. Es una de las mejores escenas del cine de terror. Simplemente es una película perfecta. Incluso si la ves hoy, es atemporal. En la escena final de la película, nunca descubrimos si ambos o ninguno de los dos hombres eran la cosa.
Creo que lo interpretamos con la suficiente sospecha de que podría haber sido uno de nosotros. ¿Y quién lo sabría? What do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Fue un hermoso final ambiguo para la película en el que John pensó, eso es genial. Pero el público no lo quería. La gente lo detestó. The Thing fue lanzada con una gran promoción y marketing en 1982. Universal quería que fuera una gran fuente de ingresos del verano, pero E.T. eclipsó todo. En julio, todavía era la número 1 en taquilla. Spielberg tenía ese increíble don de saber lo que la audiencia quería y en ese momento era un abrazo cálido. Pero luego apareció The Thing, que es una película implacablemente pesimista y paranoica, con un final ambiguo que a las personas no les gustó. Hacer The Thing fue desgarrador porque puedes mirar y decir, esto sí me gusta. Pero ves que la gente no y piensas, ¿qué demonios? Su carrera fue casi eliminada y fue despedido por Universal de su próximo proyecto. No se llama solo espectáculo, se llama show business. Y el negocio del espectáculo puede ser duro. 2 años después de The Thing, Carpenter dio un giro creativo al dirigir una película convencional y confortable. Él quería tratar de alejarse de ser solo el chico del terror, intentando hacer una película romántica de ciencia ficción. Y aunque Starman es tan amigable, John Carpenter no pudo evitar hacer una secuencia de transformación totalmente extraña en la que el alienígena comienza siendo un pequeño y espeluznante bebé, que luego crece hasta convertirse en un hombre. Él reclutó a sus compañeros de terror para hacer eso. Y fue totalmente espeluznante e inquietante. Starman fue un éxito de taquilla, pero el temperamento artístico de Carpenter no encajaba en Hollywood. Como puedes ver por la forma en que me visto y cómo me desenvuelvo, soy Joe Hollywood. Me codeo con los ejecutivos de cine, los amo a todos. Los he amado durante toda mi carrera. Después de que su siguiente proyecto de estudio fallara al obtener ganancias, Carpenter regresa sin remordimientos a las películas de género B con Prince of Darkness y They Live, una sorprendente mezcla de ciencia ficción y crítica social. They Live tiene más significado actualmente. Fue casi profética. They Live comienza con una pequeña historia en una mañana. Básicamente, un hombre asiste con un hipnotista y el hipnotista dice, ¡despierta! Entonces despierta y hay monstruos a su alrededor. En They Live, el luchador Roddy Piper interpreta a un vago que descubre unas gafas de sol que revelan la verdad sobre una conspiración global de los medios dirigida por extraterrestres. Las gafas de sol te mostraban qué había afuera. Y al quitártelas, el mundo de color era el mundo de los consumidores. Estos alienígenas habían entrado y usaban la televisión, todos los anuncios publicitarios y propaganda para controlar nuestra mente. Try these on. Look, you crazy mother. Put these on. Hey, stay away from me. Cuando Roddy le insiste a su amigo, interpretado por Keith David, que se ponga las gafas, la escena se vuelve una de las mejores escenas de pelea de todos los tiempos. Dura casi 11 minutos. Es algo muy descabellado y en realidad tiene el récord de la pelea más larga en el cine. La película, de cierta manera, se estaba convirtiendo en una escena de la WWF. La pelea fue diseñada al estilo de The Quiet Man, con John Wayne. Una vez más, Carpenter le daba a John Wayne un moderno giro. They Live fue orwelliano. It's a new morning in America. Fresh, vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. Esa fue una de las primeras películas que fue muy cínica sobre la teledifusión y lo que nos decían. Y 25 o 30 años después, aún se siente cierto. Te das cuenta de que ya no son tan sutiles al respecto. Estaba furioso contra la reganomía,
porque era un capitalismo desenfrenado. They Live es un documental. Los años 80 nunca terminaron y eso no acabó. Aún hoy está sucediendo y va a empeorar. El mensaje antisistema de They Live resonó en la audiencia, convirtiéndola en uno de los mayores éxitos de culto de Carpenter. Todas esas señales de They Live están por completo incrustadas en la cultura pop de Shepard Fairey, quien comenzó a ver los rostros y las señales de Obey, y todo eso viene de They Live. Esa película incluso en 100 años seguirá siendo actual porque creo que es un problema de la humanidad y siempre lo ha sido sobre las personas que se aprovechan de otros, sean extraterrestres o no. They Live fue lanzada en noviembre de 1988. Recuerdo que fue la número 1 en taquilla en el país por 2 semanas. Y luego... ya no podías verla en ningún lado. Creo que enfadamos a algunos. Durante los años 90, Carpenter dirigió una serie de decepciones críticas y comerciales. Incluso Snake Plissken no pudo salvar al cineasta en problemas. Pero al igual que su personaje icónico Michael Myers, el legado de Carpenter se niega a morir. Él hizo muchas películas que fueron percibidas como fracasos para la crítica y en taquilla en esa época, y ahora para el mundo son clásicos. The Thing se volvió a hacer. The Fog también. Y Escape from New York está siendo rehecha. 20 años después, los críticos se tragaron sus palabras. Siempre he dicho que Cabin Fever es más un remake de The Thing que The Thing un remake de The Thing de Howard Hawks. Los remakes de Carpenter también incluyen Precinct 13 y el icónico filme Halloween. Hablar de cómo Carpenter influyó en el género de terror o en mi generación es imposible, porque para mí, él siempre ha estado ahí. Creo que es como decir, ¿cómo ha influido Star Trek o Star Wars en ciencia ficción? Porque no puedes imaginar un momento en el que no existieran. Soy un pesimista a corto plazo. Creo que todo estará completamente arruinado a corto plazo. Pero a largo plazo tengo una gran sospecha de que la humanidad no sobrevivirá. En serio lo creo. Es como la fe religiosa. Quiero creer que sobreviviremos. Quiero creer que existe la bondad. A corto plazo seguramente no funciona de esa manera. Tengo que ir con mi traficante de drogas. Terminemos con esto. Bien.